Buenas tardes a todos los participantes al primer curso técnico académico virtual en nutrición para cultivos de alto rendimiento, organizado por la compañía Ingeplan. En esta oportunidad trataremos lo relacionado con bioestimulantes y manejo de algaplan en el cultivo de arveja. Mi nombre, William Iván Maigual Potosí, ingeniero agrónomo, asesor en nutrición vegetal, Ingeplan para Nariño. El día de hoy abordaremos los bioestimulantes como un tema que se ha estudiado desde diferentes perspectivas, de acuerdo al objetivo agronómico que se quiere alcanzar. En este sentido, he tratado de enfocar la charla sobre los beneficios de aplicación de bioestimulantes en las plantas, específicamente en el cultivo de arveja, dado su interés comercial y aporte nutricional. De allí debemos considerar su ciclo fenológico. Dentro de este hay dos etapas cruciales que son el crecimiento vegetativo y la etapa reproductiva, con el fin de determinar las necesidades nutricionales y las condiciones ambientales óptimas, que en muchos casos pueden generar limitaciones en los cultivos, frente a la cual es importante adelantarnos para prevenir situaciones de estrés, causadas por factores que pueden ser de índole biótico o abiótico. Ahora bien, dentro de los beneficios de aplicaciones de bioestimulantes se puede mencionar el crecimiento, la sanidad y el rendimiento de los cultivos debido a su alto contenido en la fibra, en macro y microelementos, además como aminoácidos y fitohormonas, y podemos considerar también las vitaminas. Pero los bioestimulantes no solo contribuyen al rendimiento, sino que además mejoran la calidad de los cultivos por su importancia en la floración y asimismo aumentan la tolerancia a situaciones de estrés. Bueno, para continuar entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es un bioestimulante y cómo lo podemos entender? Y esto nos va a llevar a preguntarnos qué provoca en los cultivos y cómo se pueden medir esos efectos. Bueno, al rastrear la primera definición que fue dada en 1997, la palabra bioestimulantes inicialmente fue definida por varios autores como materiales que en pequeñas cantidades promueven el crecimiento de las plantas. Bueno, bajo la concepción de cantidades mínimas, los autores lo que intentaban distinguir los bioestimulantes de los nutrientes y a la vez de las enmiendas, que de hecho estas también van a promover o promueven el crecimiento de las plantas pero que se debe aplicar en grandes cantidades. Aquí básicamente la diferencia está en cuanto a la cantidad. La definición propuesta por varios autores va a estar respaldada por argumentos relacionados con el conocimiento sobre la naturaleza, los modos de acción y los tipos de efectos de los bioestimulantes en nuestros cultivos. Además, la definición propuesta tiene como objetivo contribuir a la aceptación de los bioestimulantes por los entes que regulan este tipo de sustancias o moléculas, trazando una línea diferencial entre bioestimulantes y fertilizantes. En este mismo año, hablamos del 2007, los mismos autores modificaron el término de bioestimulantes, centrando que las actividades de estos son similares a las hormonas. Entonces, se viene a utilizar un término que son productos que contienen hormonas en lugar de bioestimulantes. En el año 2007, la palabra bioestimulante fue definida nuevamente como los bioestimulantes que son materiales distintos de los fertilizantes, pero que promueven el crecimiento de las plantas cuando se aplica en cantidades mínimas o cantidades bajas. Aquí vale la pena mencionar la adición de las palabras que no sean fertilizantes, que esta línea con la descripción inicial y además intenta resumir qué son los bioestimulantes. Y ya para contextualizar un poquito más,
Más adelante se va a tratar de hacer una clasificación. El concepto de bioestimulantes desde su incorporación a la agricultura ha venido evolucionando, de manera que muchos investigadores han realizado sus aportes. Tal es el caso de Rodríguez, quien define o considera a los bioestimulantes como productos que potencialmente pueden mejorar el crecimiento y el desarrollo de las plantas al modificar los procesos fisiológicos. Sin embargo, la definición más aceptada y distribuida a nivel internacional menciona que un bioestimulante es cualquier sustancia o microorganismo que al aplicarse a las plantas es capaz de mejorar la eficacia de éstas en absorción y asimilación de nutrientes, tolerancia a estrés biótico y abiótico, o mejorar alguna de sus características agronómicas, independientemente del contenido de nutrientes de la sustancia. A pesar de la gran diversidad de conceptos, en adelante nos vamos a referir a los bioestimulantes como sustancias capaces de mejorar la nutrición, la tolerancia a estrés o a incrementar las variables agronómicas. Las principales categorías de bioestimulantes de plantas. A pesar de los esfuerzos recientes para aclarar el estado regulatorio de los bioestimulantes, no existe una definición legal o regulatoria de los bioestimulantes de las plantas en ninguna parte del mundo, ni siquiera en la Unión Europea y los Estados Unidos. Como consecuencia, no hay una lista detallada donde se pueda hacer una categoría de las sustancias y microorganismos que pueden abarcar este concepto. A pesar de esto, algunas categorías importantes son ampliamente reconocidas por los científicos y en este sentido tenemos la siguiente clasificación. Tenemos los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos, que son sustancias húmicas, compuestos naturales de la materia orgánica del suelo, que resultan de la descomposición de residuos vegetales y animales, pero también de la actividad metabólica de los organismos del suelo que los utilizan como sustratos. Las sustancias húmicas son compuestos heterogéneos. Originalmente se clasificaron de acuerdo con sus pesos moleculares y la solubilidad, y están clasificados en huminas, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Estos compuestos también muestran dinámicas complejos de asociación y disociación con los coloides del suelo, que a su vez está influenciado por las raíces de las plantas a través de la liberación de protones y exudados radicales. Entonces, estas sustancias húmicas y sus complejos en el suelo serán el resultado de la interacción entre la materia orgánica, los microorganismos y las raíces de las plantas. De esta manera, cualquier intento de utilizar las sustancias húmicas para promover el crecimiento de las plantas y el rendimiento de los cultivos, lo que debe hacer es optimizar este tipo de interacciones para lograr resultados positivos. ¿Esto qué nos implica? Que para las aplicaciones de sustancias húmicas, lo que es lo mismo, fracciones solubles de ácidos húmicos y fúlvicos, muestra resultados inconsistentes, pero globalmente positivos en el crecimiento de las plantas. Las sustancias húmicas se han reconocido durante mucho tiempo como contribuyentes esenciales de la fertilidad del suelo, y estas actúan sobre las propiedades físicas, las propiedades químicas y biológicas del suelo. Entonces, la mayoría de los efectos bioestimulantes
de las sustancias húmicas se va a referir a la mayor absorción de macro y micronutrientes, debido a una mayor capacidad de intercambio de cationes en el suelo y a una mayor disponibilidad de fósforo, evitando la formación de fosfatos de calcio. La respuesta en cuanto a los efectos depende de la fuente de sustancias húmicas, de las condiciones ambientales, del tipo de cultivo, de la dosis y también muy importante de la forma de aplicación. La siguiente clasificación se refiere a los hidrolizados de proteína y otros compuestos que contienen nitrógeno. La mezcla de aminoácidos y péptidos se obtienen por hidrólisis de proteínas y por procesos enzimáticos a partir de fuentes vegetales como son los residuos de cultivos y de desechos animales como por ejemplo el colágeno y los tejidos epiteliales. La betaína de glicina es un caso especial de derivado de aminoácidos con propiedades antiestrés, bien conocidas, así como el aminoácido prolina. Caso por caso, se ha demostrado que estos compuestos desempeñan múltiples funciones como bioestimulantes que actúan sobre el crecimiento de las plantas y los efectos directos de las plantas incluyen la regulación de la absorción y asimilación de nitrógeno mediante una regulación enzimática específica para cada gen, actuando sobre la vía de señalización de nitrógeno en las raíces. Además, puede tener efectos quelatantes para algunos aminoácidos, como por ejemplo la prolina, que puede proteger a las plantas contra metales pesados, pero también contribuyen a la movilidad y la absorción de micronutrientes. Ahora bien, la actividad antioxidante es conferida por la eliminación de radicales libres, entre los que se incluyen la glicina, la betaína y la prolina, que contribuyen a mitigar el proceso de estrés abiótico. La tercera clasificación tenemos al quitosano y otros biopolímeros. Los efectos fisiológicos del quitosano en las plantas serán medidos como la capacidad de estos compuestos policatiónicos para unir una amplia gama de componentes celulares, que van a estar incluidos el ADN, la membrana plasmática y los componentes de la pared celular. Pero también se pueden referir a los receptores específicos involucrados en la activación de genes de defensa, que van a ser similares a los precursores de defensa de las plantas. La quitina y el quitosano aparentemente usan distintos receptores y vías de señalización. Entre las consecuencias celulares de la unión del quitosano a receptores celulares más o menos específicos, se ha demostrado la acumulación de peróxido de hidrógeno y la salida de calcio en la célula, y que esto nos va a causar efectos fisiológicos, ya que son actores claves en la señalización de respuestas al estrés y a la vez regulación del desarrollo. En cuanto a los compuestos inorgánicos, los 5 principales elementos como son el aluminio, el cobalto, el sodio, el selenio y el silicio, que van a estar presentes en los suelos y en las plantas como diferentes sales inorgánicas, como por ejemplo en las gramíneas, en el arroz, debido a que estas hacen parte de la estructura que fortalecen las paredes celulares mediante los depósitos de silicio, o pueden expresarse en condiciones ambientales específicas como frente al ataque de patógenos, en el caso del selenio, y el estrés osmóticos en el caso del sodio.
Por lo tanto, la clasificación de los elementos benéficos no se limita a su naturaleza química, más bien, o sino que también se pueden referir a los contextos especiales en donde se pueden observar los efectos positivos sobre el crecimiento de las plantas y la respuesta al estrés. Dentro de los beneficios, las distintas fuentes de información advierten que promueven el crecimiento de las plantas, generan mayor calidad y hay una mayor tolerancia al estrés abiótico. Esto incluye rigidez en la pared celular, la osmorregulación, menor transpiración, una regulación térmica, actividad enzimática y hay una nutrición de la planta a través de la interacción con otros elementos durante la absorción, la movilidad y una protección antioxidante. En cuanto a los microorganismos, tenemos a los hongos benéficos, que estos interactúan con las raíces de las plantas de diferentes maneras. Desde una simbiosis mutualista, es decir, que hay un beneficio mutuo, hasta una relación de parasitismo. Bueno, es importante entender que las plantas y los hongos han coevolucionado y esto es útil para describir la amplia gama de relaciones que se van a desarrollar a lo largo de los tiempos. Entre las diferentes formas de evoluciones físicas, los hongos formadores de micorrizas, o conocidos como AMF, son considerados como los benéficos y ampliamente aceptados en la simbiosis para una eficiencia nutricional. Y en esto yo voy a estar de acuerdo para los macronutrientes, especialmente para el fósforo. Y también lo encontramos en los micronutrientes. El equilibrio hídrico, la protección contra estrés abiótico y biótico en las plantas. Al respecto de las bacterias benéficas, estas se denominan como PGPR, que son un conjunto de bacterias que habitan en la rizósfera de las plantas y que van a producir en ellas todo tipo de beneficios que potencializan tanto el crecimiento, va a haber una mayor disponibilidad, una mayor absorción de minerales y hay otro tipo de compuestos como los nitratos, los fosfatos, entre otros. Estos nos van a ayudar a la producción de hormonas necesarias en el desarrollo de las plantas, como son las fitohormonas. Entre ellas tenemos a las giberelinas, las auxinas, las citoquininas. Además, hay una protección a las plantas y a los cultivos contra posibles agentes patogénicos. Nos van a ayudar a combatir una contaminación de los suelos, ya sea de tipo orgánico o inorgánico. Y estas bacterias interactúan con la planta en todas las formas posibles. Con respecto a los usos agrícolas de los bioestimulantes, se debe a dos tipos principales dentro de la diversidad taxonómica y que puede ser de forma funcional y ecológica. Finalmente, al grupo de los extractos de algas, consideramos que el uso de algas como fuente de materia orgánica y como fertilizante es antiguo en la agricultura, pero los efectos bioestimulantes se han registrado recientemente, lo que ha impulsado el uso comercial de este tipo de extractos. En cuanto a sus funciones, estos son compuestos ricos en micro y macronutrientes. Tienen efectos en la germinación de semillas, el establecimiento de plántulas y posterior crecimiento y desarrollo. Se asocian con efectos hormonales que se consideran las principales causas de la actividad de bioestimulación en el cultivo. Existen evidencias de los efectos hormonales de los extractos de Ascophyllum nodosum que se explican en gran medida por la regulación de los genes involucrados en la biosíntesis hormonal en los tejidos. También hay evidencia de sus efectos antiestrés y el efecto antioxidante.
En cuanto a los tipos de extractos de algas, no solo consideramos a las extractas de algas marinas, también tenemos en cuenta los extractos de algas, de extractos terrestres, que serían las plantas, y extractos microbianos. En cuanto a los extractos de algas marinas, encontramos a los géneros de las Scophilum, Fucus y Laminaria, entre otros. Y estos tienen actuación en el suelo y en las plantas. Las extracto en cuanto a las algas marinas, estas actúan sobre los suelos y plantas y se pueden aplicar al suelo, a las soluciones hidropónicas o como tratamientos foliares. Dentro de los derivados se encuentran las fitohormonas, los polisacáridos y los péptidos. Dentro de los polisacáridos, como los alginatos, se puede mencionar que contribuyen al crecimiento de la planta y a la fijación de geles retenedores de agua. Y además estos favorecen la aireación y la fijación e intercambio de cationes, lo que podría contribuir a la fijación de metales pesados. En cuanto a las fitohormonas, debemos considerar que se consideran bioestimulantes cuando las concentraciones de fitohormonas sean bajas, de auxinas, de citoquininas y giberelinas. Y también tenemos el ácido salicílico, el ácido jasmónico y el etileno, que contribuyen al crecimiento y desarrollo de las plantas. Por último tenemos a los brasinosteroides y el ácido abscísico. Considerando a la prolina como uno de los aminoácidos con propiedades antiestrés y como componente del algaplan, mencionaremos algunas de sus funciones. Tenemos de las funciones, en su función tiene propiedades de osmoprotección, es decir, que regula el contenido de agua en las hojas y aumenta los contenidos de azúcares y proteínas solubles. Reduce el contenido de las especies reactivas de oxígenos e incrementa la actividad de enzimas antioxidantes. Promueve la toma de potasio, calcio, fósforo y zinc e incrementa el potencial hídrico en las hojas. Mitiga la reducción de la actividad fotosintética e incrementa los contenidos de clorofila. Incrementa los pigmentos y compuestos protectores como los flavonoides, que serán los protectores del daño de rayos ultravioletas, y quelata metales pesados e induce la formación de fitoquelatinas. En el caso particular de condiciones de estrés, las aplicaciones de prolina a través del algaplan han tenido como respuesta: primero, incrementa los contenidos de materia seca en la planta. Segundo, mejora en el crecimiento de las plantas. Tercero, incrementa los rendimientos. Cuarto, mejora el proceso de germinación de las semillas y el establecimiento de plántulas. Quinto, mejora la tolerancia a heladas, sequías, salinidad y otro tipo de condiciones adversas en los cultivos. En cuanto a las características comunes de los bioestimulantes, hay una designación común de bioestimulantes que solo se justifica si las sustancias y microorganismos descritos comparten algunas características importantes con respecto a su naturaleza, con respecto a sus funciones y a los usos de los mismos. Tales características serían entonces el fundamento para cualquier definición. Tenemos entonces aquellos que son de naturaleza diversa. En este caso van a estar involucrados los que son sustancias y microorganismos,
Las sustancias van a ser de tipo individual, como por ejemplo la glicina o betaínas o grupos de compuestos. Tanto los individuales como los compuestos son de origen orgánico e inorgánico, pero no se puede excluir los compuestos sintéticos, especialmente ciertos reguladores de crecimiento de plantas, sí se incluyen dentro de los bioestimulantes. En los compuestos vamos a tener los péptidos, polipéptidos, ácidos orgánicos. Y en estos, el mix de extractos de algas, vitaminas, aminoácidos y fitohormonas. Y este producto lo podemos tener en un Actifil Alga Plan. Siguiendo con las características comunes de los bioestimulantes, se encuentran las diversas funciones fisiológicas. Entonces vamos a tener a nivel celular, a nivel fisiológico y a nivel de cultivos. Cuando hablamos a nivel celular, entonces vamos a tener la activación de las ATPasas que se van a dar en las membranas, la expresión de genes, la activación enzimática, la elongación celular, la producción de antioxidantes y la activación de fotosistemas. Hablábamos anteriormente del fotosistema 2. A nivel de las funciones fisiológicas como tal, entonces vamos a tener el crecimiento en la raíz, el transporte eficiente de nutrientes, la protección de antioxidantes y la activación de fotosíntesis en la hoja como fotosintatos. Y a nivel de cultivos, ya realmente que nos acercamos como al manejo de cultivos, entonces tenemos un incremento en la absorción de nutrientes. Hay una mejora de los nutrientes en los tejidos y finalmente vamos a tener un incremento en la tolerancia al estrés que puede ser biótico o al estrés abiótico. Como tercera característica común de los bioestimulantes se encuentra la efectividad. Para el caso particular de Ingeplan, hablamos de Algaplan, que como se aprecia en la composición garantizada, contiene micronutrientes y macronutrientes dentro de un complejo orgánico antioxidante de extractos vegetales, con ácido argínico, ácido salicílico, ácidos aminocarboxílicos, algas, prolina, proteína hidrolizada y gluconatos. Esta composición permite clasificar a Algaplan dentro de las categorías proteína hidrolizada, extracto de algas, clasificación que le confiere con propiedades como eficiencia en la asimilación y movilidad de nitrógeno y micronutrientes, regulación enzimática, protección de metales pesados, efectos hormonales, efectos antioxidantes y va a existir una señalización. Ahora bien, para que un producto sea considerado desde su efectividad biológica como bioestimulante, por lo menos debe cumplir con uno de los siguientes puntos. Primero, debe incrementar en la eficiencia de la nutrición. Segundo, debe contener rasgos de calidad en el cultivo. Y tercero, tolerancia ante condiciones adversas. Encontramos entonces una alta efectividad biológica de Actifil Alga Plan. Esto debido a que no cumple con uno de los requisitos, sino con los tres. En el siguiente sentido, es un bioestimulante a base de extracto de algas con alto contenido de carbono orgánico, prolina, vitaminas y fitohormonas vegetales de origen natural. 2. Actúa como corrector de deficiencias nutricionales, aumentando el vigor de las plantas, es decir, que incrementa la eficiencia en la nutrición. Segundo, estimula el desarrollo de nuevos brotes, desarrollo de raíces, crecimiento vegetativo,
desarrollo de frutos y flores. Dicho en otras palabras, incide sobre los rasgos de calidad del cultivo. Y finalmente, favorece la tolerancia de las plantas a los diferentes tipos de estrés abiótico por su aporte de antioxidantes, lo que es lo mismo que decir que incrementa la tolerancia ante condiciones adversas. Volviendo a la definición aceptada de bioestimulante, como cualquier sustancia o un microorganismo que al aplicarse a las plantas es capaz de mejorar la eficacia de estas en la absorción y asimilación de nutrientes, tolerancia a estrés biótico o abiótico y mejorar alguna de sus características agronómicas independientemente del contenido en nutrientes de la sustancia. Una vez más, Actifin-Algaplan se ajusta a este concepto. Además, se encuentra respaldo con el siguiente estudio de caso, donde se evaluó el efecto de Algaplan bajo distintos tratamientos. A los 80 días después del trasplante en un cultivo de lechuga, cuyo rasgo evaluado fue el peso fresco en campo, encontrando diferencias significativas con Algaplan y sin Algaplan. Específicamente nos centraremos en un cultivo y en cierta medida en una fase del ciclo. A manera general, decimos que la arveja es una planta anual, herbácea, trepadora, glabra, de tallos huecos, redondos o angulosos. Puede estar o puede ser con o sin ramificaciones y la longitud va a ser variable. De acuerdo con el largo, los cultivares se pueden dividir en genotipos bajos, es decir, pocos entrenudos y cortos, genotipos medios, muchos entrenudos y cortos, y genotipos altos, es decir, más entrenudos. Las ramificaciones pueden ser semicompactas, compactas o muy compactas. En general, la planta va a tener un tallo dominante. El tipo de raíz es pivotante con numerosas raíces laterales. Las raíces forman nódulos por simbiosis con Rhizobium leguminosarum, forma especial Piscis. Debemos considerar que la arveja es una planta autógama. En cuanto a la germinación, es hipógea, es decir, que los cotiledones quedan bajo la tierra. Consta de dos fases. Durante la primera fase se va a producir una absorción rápida de agua por parte de los cotiledones y del embrión, llegándose a duplicar el volumen de la semilla. Este tiene la duración de aproximadamente un día. En la segunda fase va a haber una absorción lenta de agua y un aumento de la actividad metabólica. Ya se da la emergencia de la radícula del epicótilo entre los cotiledones. La plúmula se mantiene curvada, es decir, que es protegida. Cuando se endereza, sale la primera hoja y es lo que nosotros conocemos como emergencia. El crecimiento vegetativo se va a hacer a expensas de las reservas del cotiledón, desarrollándose primariamente la raíz antes que la primera hoja verdadera. Las temperaturas bajas nos van a favorecer el crecimiento de la raíz más que del tallo. Durante el desarrollo vegetativo, las dos primeras hojas son pequeñas, con dos órganos estipulares y una lámina central pequeña. En cuanto al número de foliolos, se mantienen dos, variando la cantidad de zarcillos hasta la hoja número 11. A partir de la 12 va a haber aumento de los zarcillos y de los foliolos. También esto depende muchísimo de los genotipos que se estén manejando. Durante el crecimiento vegetativo se va a producir la nodulación. La fructificación y la maduración se da después de la polinización y posiblemente después de la fecundación.
Unos días antes muere la corola y la legumbre, es decir, la vaina, comienza a alargarse y queda como una vaina chata hasta que se inicia el llenado de las semillas. El nitrógeno asimilado en cualquier momento del ciclo va a ser movilizado hacia las semillas en proceso de formación. Los cotiledones son un órgano de reserva de proteínas, de almidón y fosfato. En cuanto a la legumbre, cambia de verde a amarillo claro, pasando del estadio de arveja verde a arveja seca, lo que implica diferentes usos comerciales. La pérdida de humedad puede llegar hasta del 14%. Nos vamos a detener en cuanto a floración y esto depende en los días largos y depende del genotipo. Ya lo veremos en la siguiente gráfica. En cuanto a las flores, son aisladas o en grupos de 3 o 4, de fecundación autógama. Va a estar regida por un mecanismo de cleistogamia, cuya corola puede ser blanquecina en las variedades de aprovechamiento por sus semillas. Las flores pueden aparecer en nudos distintos del tallo según la variedad. Las flores son amariposadas de color blanco a púrpura y o violáceo con alas algo más oscuras que el estandarte, de inserción axilar en las estípulas que son acorazonadas y de bordes dentados en la base. Como podemos observar en la imagen, aquí tenemos las flores, la vaina, la estípula, los foliolos y los tallos. Hay que considerar que las estructuras de la flor en arveja vamos a tener el pedicelo, el cáliz, la corola, el androceo y el gineceo. Y este va a estar regido por un mecanismo de cleistogamia. Abordando la fisiología de la floración, vamos a, vamos a considerar como la iniciación de la fase reproductiva. En esta se va a dar el establecimiento de nuevos linajes celulares, que va a dar como resultado una nueva identidad celular. Habrá cambios en la actividad y diferenciación del meristemo vegetativo al meristemo reproductivo y se verá influenciado por factores internos de tipo hormonal y balances nutricionales y factores externos como la luz y la temperatura. En cuanto al fotoperiodo y su influencia para la regulación de los distintos procesos fisiológicos y la ordenación y señalamiento al meristemo de los lugares de división celular. En cuanto a la percepción e inducción fotoperiódica de la floración, donde el inicio de la floración se desencadena por un cambio en la pauta de diferenciación del meristemo vegetativo hacia el meristemo floral. En general, las condiciones de fotoperiodo son percibidas por las hojas y finalmente se va a dar el cambio de base. En cuanto a los tipos de respuesta fotoperiódicas, vamos a tener plantas de día largo, plantas de día corto y plantas neutrales. Y la participación hormonal en la inducción floral de los experimentos de percepción e inducción de la floración por las hojas se deduce la presencia de una hormona o una señal interna que por su transporte provoque en los meristemos la evocación floral. A dicha señal se le denomina el florígeno. Bueno, ya en cuanto a la floración en arveja, esto se dice que la floración se inicia unos 20 días antes de que se visualicen las flores en el ápice. En cultivares tardíos, la floración va a comenzar después del 10º nudo y responden a características del ambiente. Los días largos va a haber un adelanto en la floración. Genéticamente en arveja la floración va a estar controlada por 6 genes, 3 de ellos que van a estar asociados en las respuestas de la planta al fotoperiodo. Tenemos al gen HR que se verá encargado de prolongar la expresión de
de los genes asociados con el fotoperiodo, mientras que el gen E reduce en los cotiledones la actividad de los cuatro primeros genes. En cuanto al gen LF, con cuatro alelos va a gobernar la sensibilidad de la yema apical para la señal de la floración y va a determinar el número mínimo de entrenudos para iniciar la. Bueno, aquí tenemos el efecto, un estudio de caso del efecto de diferentes formas de fertilización en el rendimiento de arveja, donde tenemos cuatro tratamientos versus el número de vainas por planta. Lo que aquí se mide es la eficiencia de la aplicación de un fertilizante foliar, en nuestro caso de Actifil Algaplan, más la fertilización edáfica, cómo incide en cuanto al número de vainas por planta. Aquí vamos, lo que nos interesa es el número de vainas y el número de semillas en vaina. Esto en cuanto al rendimiento, digamos que es evidente que hay una diferencia significativa en cuanto al tratamiento en el que se incluye el Actifil Algaplan. ¿Esto por qué? Porque vamos a tener un aumento en la floración, va a haber una disminución en cuanto al número de abortos florales y esto regula los procesos osmóticos. En esta siguiente gráfica tenemos nuevamente la fertilización en cuanto al rendimiento en el cultivo de arveja, pero aquí lo que nos interesa mirar es ya el contenido de materia seca por órgano. Aquí tenemos el peso total de la planta. En amarillo tenemos el peso de vainas, en gris el peso de tallos y en tomate el peso de hojas. Evidentemente el peso de las vainas está por encima de hojas y tallos y esto se gana gracias a que hay un manejo eficiente en cuanto a la nutrición. Va a haber una reducción en cuanto a los efectos causados por estrés abióticos, por estrés bióticos, y esto finalmente es lo que vamos a tomar y a tener en cuenta el rendimiento de nuestro cultivo. Los bioestimulantes actúan sobre la floración a través de distintos procesos metabólicos y fisiológicos. Entonces, sobre la respiración, el efecto va a ser sobre la apertura y cierre de estomas que controlan el balance hídrico. En cuanto a la fotosíntesis, inciden sobre la transformación de dióxido de carbono en glucosa, que es la fuente de energía para los diferentes procesos metabólicos. La síntesis de ácidos nucleicos va a haber un efecto sobre la transmisión de caracteres hereditarios. En cuanto a la absorción de iones, tiene un efecto quelatante, es decir, que va a mejorar la absorción y el transporte de macronutrientes y micronutrientes. En mejorar la expresión del potencial de crecimiento, se va a considerar como precursores o activadores de fitohormonas y sustancias mismas que van a afectar el crecimiento. Y en cuanto a la precocidad de la floración, y además de ser activadores enzimáticos, pues bueno, aumentan la floración disminuyendo el número de abortos florales, regulando los procesos osmóticos. A manera de conclusión, pues bueno, existe una creciente conciencia de la necesidad de promover una agricultura sostenible en todo el mundo, combinando una alta productividad y una alta eficiencia en el uso de los recursos, en este caso los bioestimulantes. Los desafíos para el desarrollo de bioestimulantes van a ser de naturaleza científica, técnica y de los entes reguladores encargados de la normalización de los productos. Además, el uso de bioestimulantes solo puede tener éxito si las interacciones entre bioestimulantes, planta y el medio ambiente pueden abordarse
adecuadamente. Bueno, muchas gracias por su atención y la participación durante esta y las anteriores charlas del curso virtual en cultivos de alto rendimiento y hacerles la invitación para que nos acompañen en los próximos encuentros virtuales. Muchísimas gracias.